días con todos. Nosotros somos estudiantes en primer semestre paralelo A de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Medicina. Somos el grupo número 3 de Histología. Estamos conformados por Hamilton Hernández, mi persona, Luis Herrera, Anthony Lara, Maylin Lumbi, Mateo Maliza y Pamela Molina. Hoy les vamos a exponer sobre el tejido cartilaginoso, iniciando desde su definición, sus funciones, su clasificación e importancia clínica. Esperamos que este video les sea de gran ayuda. Iniciamos con la definición de lo que es el tejido cartilaginoso. ¿Qué es este tejido? Es un tipo de tejido conectivo especializado que se va a caracterizar por tener una estructura semirrígida. ¿Qué significa esto? Que va a ser tanto blando como rígido. Esta capacidad le va a dar la capacidad de proporcionar soporte estructural a diferentes estructuras en el cuerpo, como por ejemplo en las vías respiratorias, como tenemos aquí a la tráquea y a los bronquios, que estos van a ser tubos llenos de aire, por lo que necesitan tener cartílago en su interior recubriendo sus paredes para que el peso del cuerpo no vaya a obstruir su cavidad. ¿Qué pasaría si es que este cartílago no existiera en estos órganos? Pues estos tubos colapsarían, por lo que se impediría completamente la capacidad respiratoria del organismo y podríamos morir fácilmente. Seguimos también con la función general, que como ya habíamos mencionado también sirve de soporte estructural y también como de movimiento. En soporte estructural vemos también algunos ejemplos como podrían ser en las articulaciones intervertebrales, que también tienen gran cantidad de cartílago fibroso, en las articulaciones que unen las costillas con el esternón, que se van a denominar sincondrosis, y también en la unión de ambos huesos púbicos, que se va a denominar la sínfisis del pubis. También vamos a encontrar de que su función es evitar el desgaste y fricción entre huesos, sobre todo en las articulaciones óseas, donde también va a facilitar el movimiento entre huesos. Finalmente también tenemos que va a tener dos componentes básicos. Iniciamos con el componente celular, que vamos a iniciar con los condroblastos, que van a ser los responsables de formar la matriz extracelular. Y también igualmente tenemos a los condrocitos, quienes van a ser responsables de mantener esta matriz extracelular. Y hablando de la matriz extracelular, estos van a ser el segundo componente básico, que es todo lo que va a recubrir y va a ser lo que forman estos condroblastos y condrocitos. También vamos a ver que se va a encontrar en estructuras como por ejemplo la nariz y oreja, que su función aquí va a ser mantener la forma de estos órganos, pero manteniendo cierto grado de flexibilidad, lo que no se podría dar si es que estos órganos estuvieran formados por solo hueso. También vamos a ver que el cartílago va a tener tres propiedades. Principalmente tenemos la propiedad de amortiguación, que se va a dar gracias a la capacidad de la matriz extracelular de absorber fuerzas y resistir impactos, sin que este cartílago se rompa, lo que va a permitir que las articulaciones mantengan su estructura y vitalidad en ejercicios físicos como por ejemplo correr, caminar y sobre todo saltar, donde va a haber una mayor fuerza de compresión y mayor fuerza de impacto. Luego tenemos la flexibilidad, que eso se caracteriza porque ya que la matriz extracelular es una estructura tanto flexible como rígida, al ejercer una fuerza sobre ella va a poder moldearse y luego de ejercer esta fuerza va a poder recuperar su estructura original. Esto nos sirve mucho en las articulaciones que no tienen tanto grado de flexibilidad como por ejemplo en las articulaciones intervertebrales, ya que vamos a poder movernos pero no con tanta libertad como podría ser en articulaciones diferentes.
Y finalmente tenemos la avascularidad. En medicina utilizamos el prefijo a para denominar algo que es sin o que carece de algo. Y vascular, que significa que posee vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Y ya juntando ambos términos, vamos a contener que avascular significa que no posee vasos sanguíneos, que es el caso del cartílago, que no va a poder ser ni vasos sanguíneos, linfáticos, y tampoco va a poder ser terminaciones nerviosas, por lo que su única manera de nutrición va a ser por la imbibición o la difusión de tejidos vecinos, como por ejemplo serían el líquido sinovial y el pericondrio. Esto de la avascularidad también va a definir que el tejido cartilaginoso va a tener una poca capacidad de regeneración y también una poca capacidad de reparación, por lo que es muy importante que mantengamos la salud de este tejido cartilaginoso con una dieta saludable y también evitando ejercicios constantes muy intensos que puedan desgastarlo rápidamente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los protagonistas celulares del tejido cartilaginoso. Nos referimos a los condroblastos. Vamos a hablar acerca de su ultraestructura y función del condroblasto. Bueno, para esto, primero vamos a hablar acerca de estas células tan especiales sobre su morfología. Bueno, su morfología nos dice que es una célula de aspecto aplanado u ovoide, como lo podemos ver en esta micrografía. Bueno, a lo largo de esta imagen nos vamos a poder dar cuenta de diferentes cosas más importantes que les vamos a ir hablando a lo largo de la exposición. Bueno, nos vamos a referir también que su morfología es aplanado ovoide, no es aleatoria, tiene una razón de ser, y esto se debe a que los condroblastos se encuentran en la periferia del tejido cartilaginoso. Por ende, quiere decir que el tejido está en constante adaptación y expansión. Bueno, ahora nos lleva a hablar sobre su parte más importante o la parte que más destaca, es decir, su ultraestructura. Bueno, en la ultraestructura destaca que es un abundante desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. Bueno, esto nos va a llevar directamente a su función. ¿Por qué esta célula necesita tener tan hipertrofiados estos dos órganos? Bueno, porque van a cumplir con la función de secreción activa de los componentes de la matriz extracelular inicial. Para poder llegar a la función tenemos que recordar los organelos citoplasmáticos y cuáles son las funcionalidades. Por ejemplo, el abundante desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, sabemos que es la síntesis, y en este caso es la glicolización también de los proteoglucanos, de los glucosaminoglucanos, y el aparato de Golgi también es para el empaquetamiento de las proteínas y de los proteoglucanos, incluso la síntesis de ella. Bueno, en esta micrografía podemos observar el aparato de Golgi, que va a estar en nivel abundante, también el retículo endoplasmático rugoso, que va a estar muy desarrollado. Por eso es muy importante tener en cuenta la imagen y las imágenes microscópicas que estén asociadas a este tipo de histología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los condrocitos y la maduración celular. Bueno, como ya se dijo antes, los condroblastos van a funcionar, por así decirlo, como una máquina, y esta máquina va a producir alguna secreción. ¿Qué pasa cuando la célula queda dentro de esta secreción? Va a formarse los condroplastos. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre los condrocitos, que son células maduras del cartílago, pero a diferencia de los condroblastos, sus homónimos van a tener una menor actividad biosintética. También vamos a hablar sobre este proceso como si fuera una etapa de transición o de maduración. Se origina cuando el condroblasto queda completamente rodeado, como lo vemos aquí, e inmerso
en su propia matriz secretada. Bueno, esta matriz secretada extracelular se va a volver rígida y va a cubrir todo el condrocito, es decir, y va a formar la cavidad que es los llamados condroplastos, que son cavidades o lagunas físicas dentro de la matriz donde se aloja el condrocito. En esta imagen histológica podemos observar una tensión de hematoxilina y eosina en las partes que están con moradas, un poco redondeadas y aplanadas van a ser los condrocitos. En cambio, la parte rosada, la diferencia va a ser la matriz extracelular. En las cavidades en las que se alojan los condrocitos van a ser los llamados condroplastos. Y ya, aquí en esta imagen se representan los condrocitos maduros alojados en sus condroplastos. Bueno, como un dato extra, en esta etapa en el que el condrocito pasa a su etapa de maduración o transición, vamos a destacar ciertas características que esta célula va a obtener. Bueno, en esta parte, cuando ya se ha vuelto dentro del condroplasto, el condrocito maduro va a reducir su actividad. ¿A qué me refiero con esto? Que a diferencia del condroplasto que tenía el retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, en esta etapa el condrocito va a achicarse, por así decirlo, va a reducir su tamaño, por ende también lo hace el retículo endoplasmático rugoso y sus demás organelos. ¿A qué me refiero con esto? Que también reduce su actividad biosintética aún más. Quiere decir que no necesita tanto oxígeno y por ende podemos destacar algunas de las propiedades del tejido cartilaginoso. Por ejemplo, que es un tejido avascularizado. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene vasos sanguíneos que lleguen a él. Por ende, estos condrocitos no van a necesitar tanto oxígeno a diferencia de otras células. Es aquí donde entra la parte fundamental de la sustancia extracelular. Esta sustancia extracelular va a estar en contacto con la periferia del periósteo, por así decirlo, porque esta va a recibir una nutrición por medio de difusión, a diferencia de los demás. También hay que recalcar que estas células son muy abundantes en agua. Es una de las características que tiene el tejido cartilaginoso, que podrá ser avascularizado, pero aún así, del 60 al 80% el tejido cartilaginoso es abundante en agua. Sus células almacenan agua en una cantidad enorme o superficial a las demás. Con esto hemos concluido. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los grupos isógenos. Pero primero me van a preguntar, ¿qué son los grupos isógenos? Bien, los grupos isógenos son cúmulos o masas de condrocitos que nacen de una sola célula original. Estos van a ser o van a reproducirse por medio de división mitótica. Me van a preguntar luego, ¿y cómo crecen? Bueno, en este caso vamos a tener el crecimiento intersticial, que viene siendo un mecanismo por el cual el cartílago se expande desde su interior gracias a estos grupos. Vamos a entender también que los grupos isógenos tienen tipos, y los tipos van a ser axiales o isónicos, el primero, y el segundo van a ser los coronales. Aquí tenemos que los axiales o isónicos son organizados en filas o en columnas alargadas. Y van a decir, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a observar este ejemplo gráfico. Tenemos aquí que los axiales se van a referir al crecimiento longitudinal de la columna, en el cual podemos observar a las 4 células hijas organizadas dentro de una fila o de una columna, creciendo de manera longitudinal. También encontramos la matriz extracelular y las lagunas. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos coronales. Estos están organizados de forma circular o concéntrica, como
podemos observar, aquí tenemos un condrocito de coronas y tenemos que están las células longitudinales hacia afuera con su crecimiento. Bien, los condrocitos son coronas. ¿A qué se va a referir con esto? Podemos observar en la imagen que tenemos flechas organizadas de manera circular, pero su crecimiento es exterior, si se lo puede notar. Aquí también tenemos a las células hijas y tenemos que estas tienen forma de corona. De esta manera tenemos también la laguna y que este también es considerado como un crecimiento radial de la corona. Bien, ahora vamos a hablar de la matriz extracelulariforme. Esta va a tener colágeno tipo 2. Los componentes formes de esta matriz van a ser una red de fibras encargadas del armazón estructural. También vamos a tener que el colágeno tipo 2 va a ser una fibra predominante en el cartílago. Va a formar fibras o fibrillas muy delgadas, orientadas tridimensionalmente, o sea que va a ser de manera longitudinal, transversal y van a tener un volumen. Estas van a aportar una gran resistencia frente a las fuerzas corporales de tracción. Como podemos observar en el ejemplo gráfico, vamos a tener una representación tridimensional de la malla de colágeno tipo 2 con distribución de carga. Estas van a estar representadas por su nomenclatura en las X, como lo observamos en esta área, en esta área, aquí, en esta parte, aquí. Y a lo largo del dibujo, pero para explicarlo de mejor manera. También aquí vamos a tener una matriz interterritorial, o sea que va a estar dentro de esto, y una matriz territorial que va a estar fuera, recubriendo. Ahora vamos a hablar de qué variaciones tiene la matriz forme. Y aquí vamos a encontrar que las fibras cambian según las necesidades mecánicas del órgano, o sea, según la adaptación que necesiten. Vamos a tener fibras elásticas y el colágeno tipo 1. Las fibras elásticas se van a agregar para aportar máxima elasticidad y flexibilidad. Por ejemplo, tenemos al pabellón auricular, pero también como otro ejemplo muy claro dentro del cuerpo humano, tenemos al intestino delgado, la primera porción de este que viene siendo el duodeno. ¿Para qué necesitamos este? Porque se necesita que este sea muy elástico y flexible, ya que va a ayudar al transporte de los nutrientes y también a la absorción de los mismos. Bien, ahora tenemos la otra variación, que viene siendo el colágeno tipo 1, que se va a organizar en gruesos haces para resistir presiones mecánicas extremas, o sea, para no ser, podríamos decirlo con la palabra, aplastados por su necesidad, sino que para tener una resistencia. En ejemplo de este tenemos a los discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque estos van a brindar soporte, movilidad, flexibilidad y elasticidad a nuestro cuerpo. Bien, en el ejemplo gráfico a continuación podemos encontrar que las fibras elásticas son las áreas amarillas. De esta manera, lo cual, como ya lo dije anteriormente, va a permitir flexibilidad y elasticidad. Y tenemos a las otras que son el colágeno tipo 1 o las haces de colágeno grueso, considerado el colágeno tipo 1, que vienen siendo esta especie de túbulos. Si se dan cuenta, están formados por más de 5 y van a brindar soporte total, o sea, podríamos decirlo que van a brindar dureza. Pues bueno, ahora vamos a continuar hablando de otro componente muy importante del tejido cartilaginoso. Este es conocido como matriz amorfa. ¿Qué es la matriz amorfa? Es una sustancia de gel hidratado que se va a entremeter entre las células, que son los condrocitos, y las fibras del tejido cartilaginoso. ¿Con qué fin? Con el fin de darnos resistencia y mantener hidratado a este tejido.
Pero, ¿cuáles son sus componentes en sí? Sus componentes principales son el agrecano, el ácido hialurónico y el agua. El agrecano es un proteoglucano que en sí mismo es una proteína central unido a glucosaminoglucanos. A los dos que se va a unir en específico es a la codritina y al sulfato de queratano. La codritina nos va a brindar resistencia a la compresión y el sulfato de queratano nos va a brindar hidratación y elasticidad. Entonces, ¿con qué fin llega a suceder todo esto? El agrecano en sí mismo tiene cargas negativas. Esto va a provocar que atraiga iones de sodio y sobre todo agua. Esto va a provocar que se entremeta el agua dentro de estas fibras y le va a brindar esa elasticidad al tejido cartilaginoso. Y el ácido hialurónico lo que va a hacer es va a fungir como un eje donde se van a unir todas estas macromoléculas de agrecano para llegarnos a brindar lo que viene siendo mucha resistencia y estructura en este tejido. Finalmente vamos a hablar de una de las propiedades que llega a poseer el hexahidrofilia. Como ya les expliqué, debido a las cargas negativas, el agua va a seguir a los iones de sodio y esto va a provocar que el tejido se mantenga hidratado y esto por ende nos va a ayudar en la difusión de oxígeno y nutrientes, porque el tejido cartilaginoso es un tejido avascular. Esta agua va a constituir el 60 al 80% del peso del tejido cartilaginoso y va a fungir como un cojín hidráulico que va a amortiguar las diferentes fuerzas a las que se va a ver sometido. Y hablando netamente de las funciones que vamos a encontrar de la matriz extracelular amorfa, vamos a encontrar que va a distribuir uniformemente las fuerzas a las que se vea sometida, va a permitirnos el intercambio de nutrientes y oxígeno, va a brindarnos elasticidad y resistencia a la compresión y sobre todo va a proteger a los condrocitos de las fuerzas a las que se vean estos sometidos. La clasificación histológica de los cartílagos está en 3 tipos. Primero, el cartílago hialino. Este es el cartílago más abundante en el cuerpo humano. Su matriz extracelular es homogénea y de aspecto vidrioso. Contiene fibras de colágeno tipo 1 y proteoglucanos. Sus condrocitos se disponen en lagunas y algunas de estas pueden formar grupos de isógenos. Proporciona soporte estructural y facilitar los movimientos articulares. Está principalmente localizada en el esqueleto fetal, las costillas y las vías respiratorias. El cartílago elástico. La matriz extracelular es rica en fibras de colágeno tipo 2 y fibras elásticas. Gracias a esto, los tejidos pueden deformarse y regresar a su forma original. Sus condrocitos se encuentran dispuestos en lagunas. Tiene la capacidad de proporcionar soporte flexible y mantener la estructura de diferentes tipos de tejidos. Se encuentra localizado principalmente en la epiglotis y los conductos auditivos. El fibrocartílago. Este es un tipo de cartílago de tejido transicional entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. Contiene fibras de colágeno tipo 1 y muy pocas de colágeno tipo 2. Estas se disponen en haces y sus condrocitos se disponen en hileras adyacentes a los haces de colágeno. Tienen la capacidad de proporcionar gran resistencia a la compresión, tensión y la tracción. Se localizan principalmente en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis y los malleoles, además de que carecen de pericondrio. El pericondrio y la nutrición tisular. El pericondrio es un tipo de tejido conectivo irregular que rodea a la mayoría de los cartílagos y proporciona protección. Este contiene vasos sanguíneos, nervios y células condrogénicas. Tiene una estructura bicapa, es decir, una capa fibrosa externa y una capa condrogénica interna. La capa fibrosa externa contiene fibras de colágeno tipo 2 y fibrocartílago.
Este contiene los vasos sanguíneos que son importantes para la nutrición del cartílago, además de proporcionar soporte mecánico. En cambio, la capa condrogénica interna contiene las células condrogénicas y condroblastos precursores. Este está encargado en la reparación limitada del cartílago, además de producir los componentes esenciales para la matriz extracelular. En cuanto a la nutrición del cartílago, es al ser un tejido avascular, es decir, que no contiene vasos sanguíneos propios, su nutrición depende directamente del cartílago mediante la difusión pasiva en la matriz extracelular hidratada, y para la eliminación de los desechos metabólicos es el proceso contrario. Al ser un tejido avascular, su capacidad de recuperación es muy limitada y lenta. Ahora vamos a hablar sobre la organización de la matriz extracelular. Primero tenemos que entender que la matriz extracelular no es una masa homogénea, sino que se va a dividir en grupos territoriales. Tenemos primero lo que es la matriz capsular, la matriz territorial y la matriz interterritorial. La matriz capsular se va a caracterizar por estar rodeando como un anillo delgado al condrocito que se va a encontrar aquí, como podemos observar allí. Esta se va a caracterizar por contener una mayor concentración de proteoglicanos sulfatados. Esta va a funcionar como un tipo de escudo y va a permitir el filtrado celular. Tenemos también lo que es la matriz territorial, que va a rodear a los grupos isógenos. ¿Qué son los grupos isógenos? Son la acumulación de condrocitos, como podemos ver por aquí. Esa es la matriz territorial. Esta va a presentar dentro de lo que son las tinciones histológicas una característica basofílica, es decir, que va a presentar una alta concentración de glicosaminoglicanos, que se lo puede reconocer así, se lo puede escribir así, y también una baja concentración de lo que es el colágeno. Además tenemos lo que es la matriz interterritorial, que va a ser la región más amplia dentro de la vista histológica, como podemos observar aquí. Va a estar rodeando a lo que son los grupos isógenos, como ya habíamos dicho anteriormente, que es la acumulación del conjunto de condrocitos. Este va a ocupar la mayor parte de espacios dentro de la vista celular y tiene una gran concentración de fibrillas de colágeno tipo 2. Okay. Como habíamos mencionado anteriormente, el condroblasto se va a encargar de aumentar el grosor del cartílago. Va a secretar sustancias dentro de la matriz extracelular que las mismas lo van a rodear y este se va a convertir en lo que es el condrocito. Ahora vamos a hablar sobre cómo es la calcificación del cartílago como un proceso biológico. Primero, tenemos que va a haber depósitos de cristales de fosfato de calcio en la matriz extracelular. Estos se van a acumular y van a ocasionar como consecuencia lo que es la rigidez mineral, que esta va a impedir que el cartílago adquiera nutrientes desde el periósteo, por lo que al quedar aislados de oxígeno y glucosa, los condrocitos se van a hipertrofiar y van a causar lo que es apoptosis, que ya sabemos que es la muerte celular programada. Entonces, como consecuencia, el resultado final vamos a tener el compacto óseo, la calcificación. Dentro de lo que es la matriz interterritorial, destacamos que este va a proporcionar lo que es la elasticidad. Y para finalizar, recordemos que en la imagen podemos observar lo que es la cápsula, que va a estar rodeando al condrocito, la matriz territorial, que va a ser rodear los grupos isógenos, que es la acumulación de condrocitos, y también tenemos la matriz interterritorial, que va a ser el espacio más amplio, que va a rodear la cápsula y la matriz territorial. Pues bueno, ahora vamos a continuar hablando del tratamiento que llega a tener cuando un tejido cartilaginoso se ve afectado por alguna enfermedad.
Como podemos observar, en general tenemos 3 tratamientos que llegan a ser los más utilizados y los más comunes dentro de este tipo de afecciones. ¿Por qué son los más utilizados? Debido a que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, es decir, no tiene suministro sanguíneo directo. Esto provoca que es imposible que lleguen células para su reparación y para la cicatrización de su tejido. Además que la cicatrización de este mismo no puede ser completa, ya que perdería la funcionalidad del tejido. Entonces, tenemos el primer tratamiento, que se trata de las microfracturas. En este consiste en que el cirujano va a perforar el hueso subcondral, que es el hueso que se encuentra debajo del tejido cartilaginoso. Este hueso perforado va a empezar a emitir una pequeña hemorragia o desangrado, pero de manera controlada, a partir de la médula ósea, donde se van a estar generando células madre mesenquimales. Estas células madre van a migrar hacia la parte de la lesión y van a tratar de repararlo mediante la fabricación de tejido cicatrizal. Este tejido, si bien es similar al cartílago, no cumple todas sus funciones y no tiene todas sus propiedades, por lo cual el resultado va a ser aproximado en un 80 al 70% de lo que debería ser el cartílago original. Este tratamiento es más utilizado en fracturas o en afecciones que llegan a ser de un área de superficie muy pequeña y que no abarcan grandes cantidades de espacio. Continuando, tenemos las terapias avanzadas. Aquí podemos encontrar la más común, que es el cultivo de condrocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un laboratorio van a escoger una zona aledaña de cartílago donde tenga células de condrocitos estables y saludables para poderlas replicar en laboratorio. Cuando las llevan al laboratorio, las aíslan y las empiezan a reproducir y a proliferar masivamente. Cuando estas células llegan a reproducirse y a proliferarse, es cuando los científicos o los doctores la agarran, la parte que han creado, y después la trasplantan hacia la parte donde está afectada para poder reemplazarla. Este sí es uno de los tratamientos más efectivos, ya que llega a ser del propio tejido una copia de este mismo. Entonces el resultado llega a ser muy similar al original y llega a tener mucha longevidad. Y finalmente tenemos lo que viene siendo la artroplasia, que es cuando la articulación y el tejido cartilaginoso están completamente dañados y ya no hay posibilidad de repararlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Van a extirpar toda la parte del cartílago, como lo podemos ver en las imágenes, y las van a reemplazar por piezas de biotecnología. Estas piezas, como llega a ser el titanio, no van a inflamar la articulación, el cuerpo las va a reconocer como propias casi en su totalidad y va a permitir cumplir las mismas funciones que estaba cumpliendo el cartílago, aunque claramente no van a ser en sí mismo fiel al original, por así decirlo. Les agradecemos mucho por su atención y esperamos que les haya servido mucho esta información y luego de escuchar este video sean unos profesionales sobre el tejido cartilaginoso. Esperamos que les sirva mucho para su vida estudiantil.